en virtud del cual un sujeto deudor, es decir, el sujeto deudor va a ser el contribuyente o el responsable, ahora vamos a ver las diferencias, debe dar a otro sujeto que actúa como acreedor, es que en ejercicio de su poder tributario puede reclamar al deudor una suma de dinero. Esta es la definición, por ejemplo, que hace Giuliani Funrouge de lo que es la relación jurídico-tributaria. Entonces tenemos, por un lado, de esta relación tenemos al sujeto activo, que es el Estado, que tiene el poder de imperio, y a partir de ese poder de imperio puede establecer tributos, y por el otro lado tenemos al sujeto pasivo, que en principio es el contribuyente, pero también puede ser un responsable distinto al contribuyente, y ahora vamos a ver la diferencia. El objeto de esta relación tributaria es el tributo, es decir, la suma de dinero que tiene que dar el sujeto pasivo al sujeto activo, y el hecho imponible, lo habíamos definido vagamente el martes pasado, es el presupuesto legal del tributo. Es la circunstancia que tiene que suceder en la práctica a la obligación tributaria. Producido el hecho imponible, se da nacimiento a la obligación tributaria. Repito, generado, verificado en la práctica el hecho imponible, se da nacimiento a la obligación tributaria. Como dijimos, los sujetos de esta relación tributaria son, por un lado, el Estado, el sujeto activo, que ejerce su poder tributario o su potestad tributaria, y por otro lado tenemos el sujeto pasivo. Y respecto del sujeto pasivo se diferencia. El contribuyente es el que materializa, el que realiza, el que lleva a cabo el hecho imponible, el que verifica en la realidad el hecho imponible, ¿sí? Y a partir de verificar el hecho imponible y dar nacimiento a la obligación tributaria, está obligado al pago, al sujeto activo, que es el Estado. Al contribuyente también se lo denomina responsable por deuda propia. Los responsables por deuda propia están enunciados en el artículo 5 de la ley 11.683. ¿Alguien recuerda cuál era la ley, qué regulaba la ley 11.683 que nombré la clase pasada? Hablamos un poquito de la ley 11.683. ¿Nadie? Regulaba la relación jurídico-tributaria entre contribuyentes y la ley. ¿O no? Entre el contribuyente y el Estado. Pero exactamente lo que regula es eso. La ley 11.683 regula esta relación jurídico-tributaria, regula la relación entre los contribuyentes y el Estado. Entonces, ¿quiénes son los responsables por deuda propia? Los que están enumerados en el artículo 5 de la ley 11.683. Por el otro lado tenemos a los responsables, que pueden ser solidarios o sustitutos. El responsable solidario es un tercero ajeno al hecho imponible, es decir, el responsable solidario no verifica el hecho imponible en la práctica, pero la ley le ordena el pago del tributo, sin excluir al responsable principal, que es el contribuyente. Y vamos a verlo con un ejemplo concreto. Por ejemplo, en la ley de impuesto a las ganancias es contribuyente la sociedad anónima, pero la sociedad anónima es un ente, digamos, que no tiene patitas y puede ir a la AFIP y decir, hola, vengo a pagar el impuesto, porque es un sujeto, digamos, un sujeto jurídico creado por la ley. Entonces, ¿quién es el responsable solidario de la sociedad anónima? El director o presidente, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo, el presidente de la sociedad anónima actúa como responsable solidario. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los menores de edad. Los menores de edad pueden ser contribuyentes de la ley de impuesto a las ganancias si, por ejemplo, obtienen ganancias gravadas. Pero ¿quién es el responsable solidario en el caso de los menores de edad? Sus padres o tutores, ¿sí? Entonces, la característica principal que tiene el responsable solidario es que es un tercero ajeno al hecho imponible, pero por ley
tienen la obligación de cumplir con el tributo, pero no excluyen de responsabilidad al deudor principal, que es el contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? El sujeto que materializa el hecho imponible en la práctica. Y se diferencia el responsable solidario del responsable sustituto, porque si bien el responsable sustituto también es ajeno al acaecimiento del hecho imponible, es decir, el responsable sustituto no verifica el hecho imponible, por ley ocupa el lugar del sujeto que lo ha materializado, desplazando al contribuyente principal, ¿sí? Y pasa a ser responsable, como dice la palabra, sustituto. Como dice acá, en estos casos debe cumplir con el pago actuando en lugar de quién sería el contribuyente. Lo vamos a ver dentro de muy poco, cuando, por ejemplo, un sujeto del exterior obtiene una ganancia en Argentina, ¿sí? Por ejemplo, un cantante extranjero viene a dar un concierto a Argentina. Eso ya vamos a ver cómo, pero está grabado en el impuesto de las ganancias, está alcanzado. Y ahora imagínense qué engorroso sería si ese sujeto que es del exterior, para poder pagar el impuesto, tendría que inscribirse en el impuesto, presentar una declaración jurada. Sería muy engorroso desde el punto de vista administrativo. Entonces la ley 11.683, ¿qué hace? Dice, no, en esos casos debe actuar como responsable sustituto quien contrata al sujeto del exterior y debe ingresar él el pago del impuesto, ¿sí? Entonces, el sujeto del país que contrata al sujeto del exterior va a ingresar él el impuesto que en realidad le correspondería pagar al sujeto del exterior. Tanto los responsables solidarios como los responsables sustitutos están enumerados en el artículo 6 de la ley 11.683 y se denominan responsables por deuda ajena. Pero bueno, cuando ustedes tienen que estudiar los sujetos de la relación jurídica tributaria son estos: el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, diferenciando entre contribuyente y responsables. Y dentro de los responsables, diferenciar claramente el responsable solidario del responsable sustituto. Bueno, acá tienen una definición que hace Dino Harach, que también mencionamos la clase pasada. El tributo es una prestación pecuniaria. Pecuniaria, ¿qué quiere decir? De dar sumas de dinero. Objeto de una relación cuya fuente es la ley. ¿Esto por qué? Porque no hay impuestos sin ley entre dos sujetos. Por un lado, el que tiene derecho a exigir la prestación, el Estado, por virtud de una ley positiva, y por otro lado, el deudor, que puede ser, como vimos recién, el contribuyente o responsable, quien está obligado a cumplir con esta prestación pecuniaria. Nuevamente repetimos que el objeto de esta relación jurídico-tributaria es el tributo, y el hecho jurídico tributario es el hecho imponible. Definimos la clase pasada los elementos del hecho imponible. Aspecto objetivo es el qué, el aspecto subjetivo es el quién, el aspecto espacial es dónde y el aspecto temporal es cuándo. Para que quede configurado el hecho imponible y por lo tanto se dé nacimiento a la obligación tributaria, habíamos visto que debían verificarse los 4 elementos de manera conjunta, ¿sí? Con que uno no se verifique en la práctica, no se da nacimiento a la obligación tributaria y no queda configurado el hecho imponible. Esto también lo habíamos visto. Aquellas cuestiones que en la práctica cumplen con los 4 elementos del hecho imponible, decimos que están gravados o sujetos, y aquellos casos que no verifican en la práctica los 4 elementos del hecho imponible, decimos que están no gravados o no sujetos. Es decir, no se configura el hecho imponible, no nace la obligación tributaria. Y diferenciamos también lo que era no gravado de exento, porque lo exento en principio está gravado, pero por alguna decisión política, económica, social o financiera, el legislador decide eximirlo y por lo tanto no se genera la obligación de pago. Acá les dejo la definición de otros beneficios fiscales, que se los dejo en la filmina y lo pueden leer más tranquilos ustedes, pero además de la exención existen otros beneficios fiscales
como el diferimiento, la liberación y la reducción. Y un aspecto que resulta relevante para el análisis de cualquier ley tributaria es el criterio de vinculación. Y el criterio de vinculación está vinculado, valga la redundancia, al elemento espacial del hecho imponible. Los criterios de vinculación están vinculados al elemento espacial del hecho imponible. Una definición de estos criterios de vinculación lo podríamos definir como aquellos criterios de atribución de la potestad tributaria. Son los justificantes jurídicos que le permiten al legislador alcanzar manifestaciones de capacidad contributiva. Son justificantes jurídicos que le permiten al legislador alcanzar manifestaciones de capacidad contributiva. Como vimos la clase pasada, el Estado, por su poder de imperio que emana de la Constitución Nacional, puede crear tributos. Pero esa creación de tributos tiene un límite que es la soberanía del Estado. ¿Sobre qué, pensando desde el punto de vista espacial, sobre qué tiene poder tributario el Estado? ¿Sobre qué es soberano el Estado? Sobre su territorio, o sea, un Estado no puede legislar respecto de otro Estado, o sea, dándoles un ejemplo. El Estado argentino no podría legislar en materia tributaria respecto de Uruguay, respecto de Chile, respecto de España, porque estaría excediendo su potestad tributaria. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Creó lo que se denominan los criterios personales o subjetivos de vinculación. Esto lo vamos a ver inmediatamente cuando veamos el artículo 1 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, por ejemplo. Hay distintos criterios personales de vinculación: nacionalidad, domicilio, residencia. El que utiliza actualmente la Ley de Impuesto a las Ganancias y la Ley de Bienes Personales, que también vamos a ver en esta materia, es el criterio personal de residencia. Los criterios personales, ya sean de nacionalidad, domicilio o residencia, pueden generar situaciones de doble imposición. Y vamos a verlo con un ejemplo. Supónganse, el Estado Nacional Argentino crea un impuesto a la obtención de rentas de alquiler, ¿sí? Entonces, el impuesto se llama Impuesto a los Alquileres y grava los alquileres que obtienen los sujetos residentes en el país. ¿Cómo hace, por ejemplo, si una persona residente en el país tiene un inmueble en alquiler en Uruguay? En principio, por el principio jurisdiccional objetivo, eso quedaría fuera de este impuesto, ¿no? Pero si el Estado dice, los residentes en el país tributan por los alquileres obtenidos en el país y en el exterior, ahí está usando un criterio de vinculación personal, que es el de residencia. Y en ese caso estaría gravando tanto los alquileres del país como del exterior, ¿no? Por un lado. Ahora, ¿qué pasa si en Uruguay también están alcanzados los alquileres? El Estado uruguayo también grava la obtención de alquileres. Eso se llama doble imposición. Eso se llama doble imposición. Entonces, definición. Hay doble imposición cuando dos o más fiscos gravan un mismo hecho imponible en un mismo sujeto en un mismo periodo de tiempo. Hay doble imposición cuando dos fiscos gravan un mismo hecho imponible, en este caso el hecho imponible sería el alquiler de inmuebles, a un mismo sujeto. ¿El sujeto cuál es? El sujeto es, en este caso, la persona humana del país que tiene alquileres en Argentina y en el exterior. Entonces, nosotros lo que vamos a ver son mecanismos para atenuar la doble imposición. La Ley de Impuesto a las Ganancias, en el artículo primero,
contempla este mecanismo. Entonces, para sintetizar, los criterios de vinculación son los justificantes jurídicos que le permiten alcanzar al legislador manifestaciones de capacidad contributiva en otras jurisdicciones. Acá le faltaría agregar en otras jurisdicciones. Los criterios personales, como nacionalidad, domicilio y residencia, son principios jurisdiccionales subjetivos que pueden dar lugar a situaciones de doble imposición, existiendo mecanismos para intentar atenuar atenuar la doble o múltiple imposición. En el campus van a encontrar una guía de trabajos prácticos de derecho tributario. Está el trabajo práctico número 1 de derecho tributario, el trabajo práctico número 2 de autonomía, el trabajo práctico número 3 de principios constitucionales, y otro que es también de principios constitucionales aplicado al análisis de fallos. Estos trabajos prácticos no tienen la solución, a diferencia de los otros trabajos prácticos que ustedes sí tienen la solución, sino que en el caso de los trabajos prácticos de derecho tributario, la solución la tienen que elaborar ustedes. Entonces, acá tienen en principio las fechas de entrega del trabajo práctico 1 y 2. El trabajo práctico número 1 la van a entregar a través de un formulario de Google que ahora les voy a compartir. Entonces, tienen de acá al jueves que viene para ir elaborando las respuestas. Y el trabajo práctico número 2, que habla de autonomía del derecho tributario, me lo van a tener que mandar por mail antes del 31 de marzo. El trabajo práctico de derecho tributario, de autonomía del derecho tributario, es en grupo, ¿sí? Grupo de máximo 4 personas, y todos los integrantes del grupo me tienen que mandar el mail, ¿sí? Ahora les voy a compartir, entonces, el link para lo que sería completar el trabajo práctico, número 1. Entonces, por ejemplo, lo primero que tienen que hacer es completar su nombre y el legajo, y después las preguntas están vinculadas a ¿qué es el derecho tributario? ¿Qué debemos entender por potestad tributaria del Estado? Defina las fuentes del derecho tributario, que esto lo vimos la clase pasada, y definir la relación jurídico-tributario, los sujetos y sus características. Lo que les pido, por favor, acá, es que no me hagan un copy-paste de las filminas que yo les comparto, sino que lean la bibliografía que está subida al aula 24, donde tienen un paper que habla de los sujetos de la relación jurídica tributaria, tienen otro paper de Catalina García Vizcaíno, donde habla de potestad tributaria del Estado, tienen otro paper de Dino Harach, donde habla de qué se entiende por derecho tributario. Obviamente no les pido que me hagan un testamento, más bien todo lo contrario, sino que, digamos, hagan una mínima investigación, si no hagan un copy-paste de lo que está en las filminas. Así que bueno, esto es, y después más adelante les voy a pasar las fechas de entrega de los otros 2 trabajos prácticos de principios constitucionales que van a ser en abril. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto? Ahí me preguntan si pueden ser 5. El ideal es que sean 4, máximo 5, pero tampoco grupos de 10. Tampoco hagan grupos de 2, o sea, si hay un grupo de 2 y otro grupo de 2, hagan un solo grupo de 4. Después la clase que viene me tienen que pasar cómo quedan conformados los grupos.
No, el 1 lo hacen individual. Cada uno lo va llenando en este formulario de Google. Y el trabajo práctico 2 es grupal y los otros que siguen también van a ser grupales. De nada. Bueno, ¿dónde estaba? Ustedes están viendo el PowerPoint ahora, ¿no? Bueno, y acá les dejo para recordatorio la fecha de los parciales y el horario. Ahora sí vamos a empezar a ver los impuestos en particular, y en particular, valga la redundancia, el impuesto a las ganancias. ¿Se acuerdan cuando hablamos la clase pasada de la clasificación de los impuestos en directos e indirectos, fijos, proporcionales, progresivos, personales o reales? ¿Alguien me puede decir qué características tiene el impuesto a las ganancias desde el punto de vista de la clasificación de los impuestos? Personal, Bien. directo, ¿Cómo no te escuché? es personal Sí. y no es directo. Directo, bien. Desde el punto de vista de la progresividad o de la proporcionalidad de la tasa, Variable, ¿o no? progresivo, Progresivo. progresivo, y grava la capacidad, la manifestación de capacidad contributiva, renta. La ley de impuesto a las ganancias es la ley 20.628, texto ordenado por el decreto 682 del 19, esto también les había comentado, ojo si utilizan apuntes o cosas de otros años, porque la ley se reordenó en el año 2019 y cambió la... ¿qué significa se reordenó? Cambió la numeración de los artículos, ¿sí? Fue creado en el año 1932 por la ley 11.682 a través de la llamada impuesto a los réditos, y en el año 1973 fue sustituido por lo que hoy se conoce como ley de impuesto a las ganancias. Las últimas modificaciones que tienen que tener en cuenta son la de la ley 27.530, que es la última gran reforma que tuvo la ley de impuesto a las ganancias, la ley 27.541, que entre otras cosas esa ley lo que hizo fue crear lo que ustedes seguramente conozcan como impuesto país. La ley de solidaridad se llama Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. La ley 27.617, la ley 27.630 y la ley 27.638. Estas fueron todas mini leyes que fueron modificando la ley de impuesto a las ganancias. De todas formas, no se preocupen porque la ley que tiene subida al campus es la que está actualmente vigente, o sea, la que tiene todas las modificaciones. Y si no, lo que pueden hacer, si quieren estar seguros, les voy a mostrar... les voy a mostrar dónde tienen que entrar. Bueno, Infoleg, pero últimamente Infoleg está, no sé, no estoy confiando mucho en Infoleg. Debería confiar, pero no confío. Pero yo lo que hago siempre, para saber si una norma está vigente y está actualizada, bueno, les iba a mostrar dónde entraba la parte de la página de AFIP, pero no están dando la página de AFIP en este momento. Pero bueno, la página de AFIP tiene una biblioteca donde además de la ley de impuesto a las ganancias y el decreto, tienen otras normas de carácter sublegal que también vamos a estudiar, como las resoluciones generales y los dictámenes del fisco, ¿sí? Entonces, esa biblioteca está buena porque no solo van a encontrar ahí la ley y el decreto, sino también resoluciones generales y dictámenes de AFIP. Si llega a volver a andar en un rato, a ver, ahí entro. Esperen que les quiero compartir. Ahí están viendo, ¿no? Sí, sí. Entonces van a ayuda, biblioteca, y acá tienen información destacada, impositiva. Bien, procedimiento tributario, ley 11.683, que hoy estuvimos hablando. Después acá tienen el impuesto a las ganancias, la ley, el decreto, ¿sí? Estas son las últimas resoluciones generales de AFIP que van saliendo, y cualquier cosa que quieran buscar, ven por ejemplo, quiero buscar la RG
La RG 4815, por ejemplo, que es la que creó, bueno, no se puede realizar la búsqueda, no estaría funcionando. Pero bueno, cualquier resolución general que esté vigente lo van a encontrar acá, ¿sí? Más que googlear por ahí. El tema de googlear muchas veces podemos llegar a cometer algún error, en cambio lo que está acá es información certera. Así que bueno, para tenerlo en cuenta como herramienta de estudio también. Bueno, esto ya lo dijimos, el impuesto a las ganancias grava la manifestación de capacidad contributiva a renta, definiendo la capacidad contributiva como la medida de la riqueza de los contribuyentes y la aptitud de esa riqueza para contribuir a financiar el erario público. Muchas veces nos van a escuchar hablar a lo largo de toda la cursada de lo que es la manifestación de capacidad contributiva, es decir, el criterio que utiliza el legislador para gravar a los sujetos. ¿Cómo los grava? A través de sus manifestaciones de capacidad contributiva. ¿Y cómo considera que se manifiestan esas capacidades contributivas? A través de su renta, a través de su patrimonio y a través de su consumo. El impuesto que grava la manifestación de capacidad contributiva a renta a nivel nacional es el impuesto a las ganancias. El impuesto que grava la manifestación de capacidad contributiva a patrimonio a nivel nacional es el impuesto sobre los bienes personales, y a nivel provincial tenemos el impuesto automotor y el impuesto inmobiliario. Y el impuesto que grava la manifestación de capacidad contributiva a consumo es a nivel nacional el IVA. Vamos a comenzar entonces con el análisis del artículo 1. Y ahora van a empezar a trabajar ustedes. A ver, vamos a elegir a alguien al azar. Juliana Miglia. Te pido si puedes activar la cámara y leer el primer párrafo del artículo 1 de la ley. Hola, ¿se me escucha? Sí, Perfecto. Bueno, primer párrafo. Todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto en esta norma. bien. Bueno, esto lo habíamos visto la clase pasada, ¿se acuerdan cuando vimos la distribución de potestades tributarias entre el Estado Nacional y las provincias? El Estado Nacional solo podría crear impuestos directos en caso de emergencia y cuando, en caso de emergencia por tiempo determinado y en forma proporcional en todo el territorio del país. Ya hablamos también de esto, de que estábamos en estado de emergencia desde 1932, y así todo el impuesto sigue vigente, o sea, nunca se derogó. Así que bueno, este primer párrafo lo linkean directamente con el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, distribución de potestades tributarias entre la nación y las provincias. Entonces, si ustedes en un final oral le preguntan, ¿por qué el Estado Nacional pudo establecer el impuesto a las ganancias? ¿O cuál es la vinculación que hace entre la ley de impuesto a las ganancias y la distribución de potestades tributarias? Es esta la explicación. ¿Estamos? Segundo párrafo, continúa Juliana. Segundo párrafo. Las sucesiones indivisas son contribuyentes conforme lo establecido en el artículo 36. Perfecto. Bueno, recuerdan que la clase pasada vimos que el derecho tributario era un derecho autónomo y que la autonomía dogmática tenía que ver con la potestad que tiene la ley tributaria de crear sus propios institutos y sus propios sujetos. La sucesión indivisa es un sujeto que tiene personalidad tributaria, pero no lo van a encontrar en el código de fondo, no lo van a encontrar en el Código Civil y Comercial. ¿Qué es la sucesión indivisa? Bueno, en primer lugar, es un sujeto creado a raíz de la autonomía dogmática del derecho tributario. Cuando fallece un contribuyente, ¿sí?, al día siguiente nace la sucesión indivisa y permanece vigente hasta que está la declaratoria de herederos. Eso es la de sucesión indivisa, ¿sí? Es la continuidad tributaria del contribuyente que estaba vivo y falleció, ¿sí?
tenemos prácticos de sucesión indivisa. Lo que tienen que, digamos, razonar a esta altura es que la sucesión indivisa es un sujeto que crea el derecho tributario a raíz de su autonomía dogmática, y que la sucesión indivisa nace para darle continuidad al contribuyente, para darle continuidad tributaria al contribuyente que falleció. ¿Hasta cuándo está vigente la sucesión indivisa? Hasta la declaratoria de herederos. ¿Y por qué decimos que es un sujeto tributario, pero no un sujeto del derecho civil? Porque no lo van a encontrar en el Código Civil y Comercial, no es un sujeto que surja del código de fondo, sino que surge solamente en el derecho tributario. Bueno, continuamos con el tercer párrafo. Tercer párrafo. Los sujetos a que se refieren los párrafos anteriores, residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior, pudiendo computar... Cortamos ahí un momentito. Los sujetos a los que se refiere el párrafo anterior, es decir, las personas humanas, jurídicas y todos los sujetos enunciados en esta ley, incluyendo las sucesiones indivisa, residentes en el país, y ahí residentes en el país, criterio de vinculación. Es un criterio de vinculación subjetivo. ¿Y qué criterio de vinculación subjetivo utiliza la ley de impuesto de las ganancias? El criterio de residencia. Entonces, lo que me está diciendo acá es que todos los sujetos de la ley, ya sean personas humanas, jurídicas y demás sujetos, residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior. Lo que sigue, por ahora no lo vamos a leer, porque los va a confundir más. Vamos a leer hasta ahí. Seguí con el cuarto párrafo. Cuarto párrafo. Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina, conforme a lo previsto en el título quinto y normas complementarias de esta ley. Entonces, seguimos con el criterio de vinculación subjetivo. Los no residentes, es decir, los sujetos que no residen en el país, van a tributar solamente por lo que obtengan en Argentina, ¿sí? Y es el ejemplo que yo les di del cantante del exterior que viene a hacer un concierto en Argentina. Esa persona, por ejemplo, es un no residente, y va a tributar como un sujeto. Ahí dice, conforme lo previsto en el título quinto se llama beneficiarios del exterior. Los beneficiarios del exterior tributan por un régimen especial. Entonces, para continuar, el tercer párrafo me dice, acá, los sujetos, personas humanas, jurídicas o demás sujetos en esta ley, residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias, obtenidas en el país o en el exterior. Es decir, esto se llama, en la doctrina, criterio de renta mundial. El legislador estableció que los residentes en el país van a tributar por todas sus ganancias, en el país y en el exterior. En cambio, los no residentes tributan solamente sobre sus ganancias de fuente argentina. Criterio subjetivo de territorialidad. Objetivo de territorialidad o fuente. Criterio objetivo de territorialidad o fuente. Acá tienen algunos ejemplos. A ver. ¿Quién tiene ganas de leer? Rocío Rodríguez. Juan González, residente argentino, obtiene durante el ejercicio 120.000 pesos por la renta proveniente del alquiler de un inmueble ubicado en la ciudad de Mar del Plata y 360.000 pesos por el alquiler de un departamento ubicado en la ciudad de Punta del Este. Paramos ahí. Entonces, un residente argentino obtuvo 120.000 pesos del alquiler de un inmueble ubicado en Mar del Plata y 360.000 pesos de un departamento ubicado en Punta del Este. Entonces tenemos un residente argentino que obtiene rentas de fuente argentina, que sería el inmueble ubicado en Mar del Plata, y obtiene también rentas de fuente extranjera porque tiene un alquiler ubicado en Uruguay, que sería Punta del Este, ¿no? En ese caso queda todo grabado
por el criterio de renta mundial, porque es residente argentino. ¿Estamos? Seguí con el siguiente ejemplo. Nuria Flores, residente en Madrid, ejerce como abogada en dicho país y dictó durante el ejercicio una conferencia en la Cámara de Diputados de la Nación sobre igualdad de género y ampliación de derechos, percibiendo 200.000 pesos en concepto de honorarios por la conferencia dictada. Bien, entonces, Nuria Flores es residente en Madrid, pero viene a Argentina y dicta una conferencia. Eso ya lo vamos a ver, pero constituye una ganancia de fuente argentina. ¿Cómo tributan los no residentes? Tributan solamente por las ganancias de fuente argentina. Entonces, en este caso, la no residente va a pagar impuesto a las ganancias por eso. Ahora, supónganse que dice Nuria Flores, residente en Madrid, ejerce como abogada y dictó una conferencia en la Cámara de Diputados de España. ¿Cómo sería el tratamiento ahí? Un no residente obtiene un honorario porque dictó una conferencia, pero en verdad, en lugar de la Cámara de Diputados de la Nación, dice la Cámara de Diputados de España. No se la graba ahí. No va a estar, claro, no va a estar grabado. Perfecto. O sea, Va a estar no grabado porque es un no residente y los no residentes tributan exclusivamente por las ganancias de fuente argentina. En el ejemplo que estaríamos viendo, sería una ganancia de fuente extranjera. ¿Entienden? Bueno, vamos a leer hasta ahí. Van a tener todo este tipo de ejemplos en el TP1 de la guía de trabajos prácticos. Una aclaración que quería hacer sobre la guía de trabajos prácticos. La guía de trabajos prácticos tiene 190 hojas. O sea, que imagínense hasta qué hora estaríamos si nosotros nos ponemos a desarrollar todos los casos que están en el trabajo práctico. Quiere decir que todos los trabajos prácticos tienen quiero decir con esto, que mi idea de estas clases es irle el conocimiento